Bienvenida Carolina Rocha, buenas tardes. Oye, tan contenta, buenas tardes. Julios. Así es. Julios, Elisas, por aquello de que nos den la triple personalidad. Así es, saludos. Es un placer verles y extrañando a Marcela, la generala, Sí. Eso no es de Dios. Sí. Es de las muelas. Que no pudo estar por una cosa de última hora, pero bueno, seguro nos está escuchando. Le mandamos como siempre un saludo, un abrazo y nuestra querencia a la gran Marcela Gómez Alce. Elisa Alanís, buenas tardes, bienvenida, queridísima Elisa. Uy, qué gusto verlos, y a los Julios en acción, qué bien. Y a Caro, bueno, que ya nada más luego nos seguimos en redes y nos extrañamos, sí. Pero pues bueno, por lo pronto el Zoom ha sido una buena herramienta para estar en contacto. Así Julio, es. Elisa y yo hacemos algo que ya no sucede en las redes sociales de nuestro país. Ajá. ¿Qué es eso? Amables. ¿Perdón? Decimos cosas amables. Sí. ¿Cómo te has...? El amor y no el rencor. Es una cosa ya tan rara que yo sí quisiera que me dieran así como un reconocimiento especial por ser tan buena gente en redes. Eso ya me está de moda. Bravo, claro que sí, Carolina. ¿Cómo te has pasado este aislamiento? ¿Cómo te has pasado esta temporada, Carolina? Te lo voy a tratar de describir. Mira, cuando me dice Adriana, que le mandamos también un beso muy grande, que está detrás de escenas en tu equipo de trabajo, que si queríamos entrarle, y también me dijiste tú, obviamente, ¿verdad? A una mesa de las mosqueteras, fui la más feliz cuando se logró la reunión, y cuando yo pongo las 2 p.m. dije, perfecto, agarro mi coche, te iba yo a pedir tu ubicación. ¿De veras? No estoy tan acostumbrada a salir en esta cuarentena, por los reportajes sobre todo, a estar en las calles, que ya no entiendo bien eso de haber estado aquí en el Zoom. Lo comprendo. Lo más cercano que tengo a la cuarentena es mi forma de comer y la angustia, pero un poco como ustedes, he estado trabajando mucho, estando mucho en las calles, recogiendo muchos testimonios, viajando en avión, recorriendo calles, y también ya les puedo dar recomendaciones de cuáles son los cubrebocas más cómodos, las mejores caretas, porque esa es la dificultad de coexistir con la COVID. Cómo salir a la calle y sentirte bien al respecto. Claro. Y los domingos veo que con mucho cuidado vas a visitar a tus padres, o ellos te visiten a ti, pues con los cuidados propios de que tú sí andas en la exposición cotidiana y ellos están preservados. Yo voy a casa de mis papás, que está pues allá te iba a decir, por la zona de desastre del viernes pasado. Luego me dicen que les comparta, pero quiero decirte que hay un turismo morboso. Allá andaba toda la gente en Reforma y en Monteblanco, y con sacando fotos. Yo decía, nada más falta ahorita una maldita selfie, como para decir que algo está muy mal con nosotros, de pronto los mexicanos ahí recorriendo las calles a ver si les hablaban las balas, ¿no? A todos los curiosos. Pero bueno, yo iba a ver a mis papás, y luego mi papá tiene esto, y qué bueno que tengo tu espacio, Julio, lo quiero aclarar. Mi papá no es ningún viejecillo, no vaya a ser que me escuche y le da el patatús que yo digo, pero bueno, tiene una edad que ya está en el riesgo, y no ha salido para nada, pero para nada de su casa. Lo único que sí hace como un gran delito es se sube a su coche sanitizado suyo de sí, es decir, nadie más lo usa, maneja, se estaciona a la ventana de mi casa, se recarga contra su auto, no toca nada, y desde ahí me hace serenatas. ¡Ándale! Me canta, ya me cantó Sweet Caroline, él jura que es Frank Sinatra, pero ha agarrado fama en el Instagram, la gente lo quiere, ¿eh? ¿De veras? Y también la gente, como te digo, les gusta mentar madres, me mientan la madre y dicen, ¡ay, esa hinche hija de ese papá! Debería de irlo a ver. Pues claro que lo voy a ver, nada más que el pobre hombre, su gran actividad de semana es agarrar ese auto, bajarse y
saludarme. Ay, bueno, pues qué historias, qué historias. Gracias, Carolina. Elisa, ¿cómo te has pasado este aislamiento obligado? ¿Cómo te ha ido en esta temporada? Ay, Julio, pues yo quisiera estar más aislada. ¿Por qué? No, la verdad es que pues nos ha tocado estar consignando todo esto que sucede, estar yendo a trabajar. A mí me ha tocado, pero yo he sido la que ha dado serenata, porque fíjate que se atravesaron muchas cosas ahí muy, muy lindas de la familia, sobre todo con mis papás, que también están pues totalmente recluidos en su casa. Ahí sí, yo creo que no hay de otra, a ellos no les puede dar esta terrible enfermedad que desconocemos tanto, ¿verdad? Uh-huh. Y pues sí son una población muy, muy vulnerable, entonces la verdad es que los extrañamos muchísimo, pero coincidió pues como a todos, ¿verdad? Nos han pasado los festejos, nos sumamos por Zoom, pero cuando cumplieron años de casados, ¿verdad? Yo fui a llevarle serenata y tomé las precauciones que toma el queridísimo y ya famoso papá de Caro. Desde mi auto, ¿no? Bajé, obviamente no me acerqué a ellos, pero llevaba yo mi karaoke. ¿Y cantaste? Para llevarles serenata, les canté. Sí. Sí, ya sabes, las que les fascinan y las que tienen algún significado, desde perfume de gardenias hasta Only You. ¿Eres buena cantante, Elisa? Pues mira, yo no sé si canto bien las rancheras, pero intento de todo. Órale, ¿cómo ves, Caro? Cantante bravía nos salió aquí. La apuesta que hagamos aquí de esgrima mosqueteril va a ser que Elisa nos cante. Sí. No puedo creer que tengas voz. ¿Por qué tienes todos esos talentos acumulados en tu persona? No creas que tengo. Dije que les llevé serenata. Hasta ahí. Carolina. Sí, perdón que aquí no es como cuando hemos estado en las mesas en presencia física juntos en las que podemos vernos e interrumpirnos con mucha alegría. Aquí la cuestión técnica nos limita un poquito para la interacción, pero soltémonos como siempre. Carolina, ¿cómo ves este tema del atentado contra Omar García Harfuch? ¿Cuál es tu reflexión? Ya ha pasado todo lo que ha pasado. Híjole, yo creo que es casi demasiado prematuro para tener reflexiones que además terminen en el tiempo siendo acertadas, porque no sabemos bien a bien qué es lo que ocurrió, pero sí podemos hablar de un antes y un después, no nada más para la Ciudad de México, sino para el país. No quiere decir que no hubieran habido atentados de alto impacto, incluso contra un gobernador, el narco ya actuado, que acaba de ser el aniversario luctuoso, ¿te acuerdas del gobernador de Tamaulipas, que fue asesinado por el crimen organizado? Pero yo supongo, aunque no sé de cosas de narcotráfico, porque pues uno no se anda codeando con ellos, ¿verdad? Pero había, yo creo que un código no escrito de no meterse en la Ciudad de México con este tipo de desplantes de fuerza y de agresión. Entonces, lo que vivimos el viernes fue un desplante brutal del crimen organizado. No nos queda duda que era el crimen organizado, porque no es nada más que estuvieran utilizando armas de uso exclusivo del ejército, sino que ahí habían armas prohibidas, uso exclusivo del narcotráfico, es decir, aquí nadie podía dudar. Luego, un dispositivo de al menos 28 personas, según dicen las autoridades, conociendo un recorrido del secretario hacia su oficina, de las Lomas hacia la zona rosa. Entonces, la primera gran conclusión es: el crimen organizado lanza una afrenta directa a una autoridad, y yo lo que sí quisiera agregar es, no es nada más una afrenta directa a una autoridad, sino que fue una afrenta a todos los mexicanos, y así lo tenemos que entender, porque el enemigo, ese que sí es real, sacó las manos, las armas y lo sangrienta. Es un milagro que Omar García Harfuch saliera con vida de esto.
perdieron la vida 2 de sus escoltas, lo sentimos tremendamente. Perdió la vida una mujer, Gabriela, que yo creo que nos representa a todos, porque esa es la violencia del narco, se lleva a su paso a quienes ellos quieren y a quienes les ponen la mira, pero también a personas que no tienen nada que ver con su actividad criminal. Uh-huh. Y yo creo que entonces hay un antes, un después, uh-huh. Y nos tenemos que hacer muchas preguntas respecto al después. ¿Cómo debe de responder el Estado mexicano ante esto? ¿Y qué es lo que lo motivó? El propio jefe de la policía, ya le dejo la palabra a Elisa, pero el propio jefe de la policía dijo que era el cártel Jalisco Nueva Generación, pero bueno, habría que probarlo, ¿no? Yo creo que fue un poco, me imagino que la adrenalina de sobrevivir, algo así, pero fue precipitado decirlo en el sentido que no hemos vuelto a escuchar a ninguna autoridad decir que fuera este cártel en particular. Y luego también nos enteramos que habían amenazas sobre personas del gobierno, tanto federal como local, sí. Cuando también ya sabemos que no hay inteligencia, porque no hay CISEN, uh-huh. Y que la gran fuente de confirmación es la DEA. Entonces, ahí hay muchas preguntas que se quedan sueltas, pero tenemos que ver cuál es la respuesta del Estado ante un atentado así, porque me imagino que como no se logró, algo va a tener que continuar, y nos tenemos que resguardar todos los mexicanos y resguardar a las autoridades, obviamente. Muy bien, gracias, Carolina. Elisa, por favor, tu opinión sobre este tema del atentado. Fíjate que escribí en mis redes, Julio, Caro, Julio, sobre esto, pero curiosamente, como decía Caro, ¿no? Están todo el ambiente tan crispado y se enojan tanto. Yo puse, dio un paso el crimen organizado. Eso lo puse en Twitter, en Facebook creo que puse avanzó el crimen organizado, uh-huh. Pensando muy bien en las palabras, porque sé que la gente anda muy sensible, ¿no? Y en las redes cualquier cosa incendia y se desvía el mensaje. Y pues claro, muchos empezaron, ¿por qué avanzó? ¿Por qué dio un paso? ¿Qué te crees? Como si antes no ocurriera. ¿En dónde estabas cuando sucedía antes? ¿En dónde está? Ya sabes, estas mismas frases de quienes quieren acaparar y bloquear la conversación directa que siempre procuramos, ¿no? Con los seguidores, con la gente. Pero al final del día, eso fue, ¿no? Y coincido con Carolina, fue un antes y un después en el avance que tuvo, en el reto que lanza al Estado mexicano por ser algo que no habíamos visto en la capital del país, sino porque sea nada más la capital, sino porque aquí están también asentados los poderes de la Unión, en donde tenemos representantes de toda la República Mexicana, y en una ciudad que ahora se sorprende ante la presencia, así, en la impunidad total, de camionetas blindadas, de Barretts, de 5 Barretts, sí. En un operativo en donde tuvieron tiempo para poder incorporar a los sicarios de distintos estados y confinarlos en hoteles de la Ciudad de México. Es decir, lo que implica en colusión también de estas estructuras poderosísimas del crimen organizado con las autoridades es de preocuparse. Y nuevamente la pregunta es, ¿qué sigue después de esto? Por supuesto, qué bueno que está sano y salvo el secretario García Harfuch, qué terrible que murieran 2 de sus escoltas, qué doloroso y desgarrador que haya muerto también una mujer joven como Gabriela, sin deberla ni temerla, porque estaba en el momento en el que este ataque se dio, en el lugar en donde sucedió. Y pues bueno, todo esto nos lleva a reflexionar sobre el poderío que tienen los cárteles en nuestro país. También justo esta semana el secretario habló de los grupos y los cárteles que manejan a su vez a bandas y que se pelean la plaza. Es decir, estamos hablando de una historia
que no ha parado a lo largo de todos estos años, que se ha desatado a través de décadas y que no la han frenado con sus estrategias. No han funcionado, no estamos conociendo a quienes han hecho posible este crecimiento, también porque no es de a gratis que los cárteles se hayan consolidado en estos negocios ilícitos durante tanto tiempo, y creo que es momento de decir un ya basta por parte de la ciudadanía y por parte de los actores políticos para poder avanzar en algo que nos lleve a otro lugar. Claro. Porque lo que han hecho no ha funcionado, y lo que han dicho peor, porque escuchar al secretario Durazo en esa conferencia de lugares comunes, en donde además indica que el crimen organizado no reta al Estado, por favor, no reta al Estado, pues ¿qué es lo que estamos viendo, no? Caer en estas imprecisiones y decir que además, gracias al esfuerzo y a la inteligencia que se tiene, lograron saber quiénes son. ¿Hasta ahí nos llega la inteligencia? Para saber lo que supo el secretario inmediatamente en un tuit y que lo dio a conocer, sí. Para ello, entonces creo que está totalmente rebasado. Claro. Ahorita que hablaba, gracias Elisa. Carolina, fíjate que ahorita que hablabas de cómo la falta de inteligencia, la falta de información ha permitido este tipo de hechos, recordé lo que ya he comentado antes, pero Raúl Rodríguez Cortés, periodista, conductor de Foro TV y además columnista en El Universal, con una columna que se denomina Gran Angular, publicó el pasado 17 de este mes, es decir, hace 12 días, publicó una columna en la que decía que el jueves anterior, el jueves 11 de junio, se había dado una reunión del Gabinete de Seguridad Nacional en el cual se habló de que se había escuchado una grabación de una llamada telefónica entre presuntos sicarios y que ahí se hablaba de que estaban preparando atentados o contra el canciller Marcelo Ebrard, o contra Santiago Nieto de la Unidad de Inteligencia Financiera, o contra Omar García Harfuch. Es decir, esa información ya estaba presente desde el 11 de junio, por una parte, y por otra, pues el hecho de que se haya filtrado esto para que se publicara en una columna lo que estaba sucediendo en una reunión del Gabinete de Seguridad Nacional, pues no deja de ser muy estremecedor. ¿Qué opinas sobre esto, Carolina? Pues en primera, que el secretario Durazo le dio validez a esa escucha. Entonces quiere decir que sí, existe entre comillas una inteligencia, pero dado que la administración de Andrés Manuel López Obrador decidió desmembrar al CISEN, entonces sí tenemos que plantear algunas preguntas. Pues ¿quién está escuchando qué conversaciones? ¿La DEA? ¿Algún gobierno de manera ilegal? ¿Los ex-CISEN vendiéndola como si fueran mercenarios? Porque claro, para que se filtre algo tan fácil, pues la realidad es que parece que está como para cualquier postor. Y luego yo creo que hacen sentido ciertas cosas. Todos los mencionados en esto que publica Raúl Rodríguez, los mencionados tienen todos que ver de alguna forma con acciones que han afectado profundamente al cártel de Jalisco Nueva Generación, que es el que denunció hasta ahorita solamente Omar García Harfuch. Lo insisto porque todavía falta que la Fiscalía diga algo, que es la que está investigando, y la jefa de gobierno, ¿verdad? También, que tenga que decir al respecto. Pero bueno, Santiago Nieto, que hoy sale en la fotografía con Omar García Harfuch como pues estos dos hombres sonriendo y sin temor a decirle al cártel, pues no te saliste con la tuya y ahí te voy a poner mi chaleco antibalas. ¿Lo vieron, el chaleco antibalas y una supermetralleta ahí al fondo? Me extraña la foto, la verdad es que yo quiero pensar que no fue inocente, pero bueno, ahí salen ellos dos. Y es importante la presencia de Santiago Nieto porque él es el que congela muchísimas cuentas, perdónenme que no me sepa de memoria el número, pero bueno, congela muchas cuentas del cártel Jalisco Nueva Generación y le da el golpe a donde realmente le duele a los narcotraficantes, que es el dinero, la lana, ¿no? Entonces, por un lado. Y luego el otro que menciona Raúl Rodríguez como amenazado
es el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que tiene que ver con la extradición, casi que sin ninguna aduana y sin mediar amparo que importara, y saca del país al Menchito a enfrentar a la justicia estadounidense. Entonces, ahí está lo que nos hace pensar que es real esta amenaza, pero luego a mí me surgen preguntas. Si tenían conocimiento de esa amenaza, pues ¿qué hicieron? ¿Reforzaron la seguridad? Yo me atreví a preguntarle a gente que conoce mucho el tema de seguridad o que ha ejercido incluso un cargo que lo pone en un sumo riesgo. Hay varias cosas que te hacen pensar que no estaban pues tomándose muy en serio las amenazas. En primera, generalmente un secretario de Seguridad Pública manda una avanzada. Siempre hay una avanzada antes del movimiento de los secretarios. En segunda, por lo que yo también he escuchado, no me atrevo a decir que es así, pero al menos lo he escuchado de muy buena fuente, Omar García Harfuch ya no estaba en realidad durmiendo todas las noches en casa, sino que ahí en la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, en ese edificio en la zona rosa, hay como un pequeño departamentito en el que se puede quedar el secretario. Y por lo que después fui indagando, parece que también Santiago Nieto tiene dispuesto habitaciones para quedarse ahí. Y son medidas, pues sí, para no contagiar a la familia de COVID, pero también para no andar en las calles y resguardarse. Entonces, lo que preocupa es que si existían estas amenazas, ¿por qué no actuaron en consecuencia? De hecho, ¿por qué no se le da aviso? Ojalá y alguno de ustedes sepa más que yo de leyes, pero tendría que habérselo avisado a la Fiscalía General de la República para que empezara una indagatoria sobre la veracidad, dado que ellos sí tienen los instrumentos para la investigación, pero a la FGR no ha llegado nada. De hecho, todavía no le piden a la Fiscalía de manera verdadera, es decir, con una carpeta de investigación que atraiga el caso del atentado del viernes. Todavía no se logra esto. Claro. Bien, Carolina, gracias. Elisa, tu opinión sobre esto, y agrego otro elemento para que lo vayamos también considerando, lo de Guanajuato, la liberación de todos los acusados en aquello que parecía un enorme revuelo, pues un escenario como los que hemos visto en otras ocasiones, en los que el cártel regional se subleva contra la detención de uno de sus elementos importantes. Entonces, sobre esto de las prevenciones que pudo haber o no hubo respecto a García Harfuch y los otros funcionarios amenazados, y lo de Guanajuato, ¿cuál es tu opinión, por favor, Elisa? Ya, creo que lo ligo con algo que comentó ahorita Caro, que me parece bien importante. ¿Qué ha llegado a la Fiscalía General de la República para continuar estas investigaciones? Uno, y antes, para poder prevenir cualquier tipo de acción como la que se vivió, este ataque tremendo en la Ciudad de México. Y lo ligo también con el tema de lo que está sucediendo en Guanajuato. Creo que ahí está faltando coordinación y asumir cada uno de los poderes de los 3 niveles de gobierno, o por lo menos de los 2, si están coludidísimos en el municipal, asumir lo que a cada quien le corresponde, y también a las distintas áreas, porque la Fiscalía General de la República es columna vertebral de muchas de ellas, de todo lo que pueda estar sucediendo. Por ejemplo, recuerdo en el caso de Guanajuato, esta Sofía Huet, ¿no?, encargada de seguridad, me comentó que estaba solicitando que por favor la Federación atrajera también el caso de toda esta delincuencia alrededor del huachicol que creció en Guanajuato y que lo consolidó este cártel Santa Rosa de Lima. Dice, hay delitos que son del fuero común, pero hay delitos del fuero federal. Y lo que estamos viendo es que se están quedando cortos y se pasan la bolita unos a otros. Entonces deben asumir cada quien su responsabilidad y conocer exactamente en dónde están esos hilos delgados. Hoy decía el presidente Andrés Manuel López Obrador, es que los jueces
liberan a presuntos culpables, están buscando cualquier falla, ¿no? Pero lo cierto es que también en México hay reportes de la tortura como algo sistemático en las detenciones, por ejemplo. Entonces, eso no se puede permitir. No sé si, bueno, es que en este caso se alega que hubo tortura. Entonces, no sabemos, y yo creo que es una combinación de todo, si son los jueces buscando fallas, que yo creo que sí los hay, y son las fiscalías que no están haciendo bien su trabajo, que no han dado tampoco ese paso hacia el nuevo sistema de justicia penal para tener todos los elementos totalmente integrados, el saber cómo deben actuar. Entonces se quedan con acusaciones realmente irrisorias. Cuando acusan a la mamá del líder del cártel de Santa Rosa de Lima por posesión, por un delito nada más que va a investigar el Estado y que además podría salir fácilmente, pues ahí se va a romper el hilo, por supuesto, y va a salir. Y entonces, de aquello que nos hablaron, que podría ser la operadora financiera, de los vínculos que están pues se acabó y se diluye y se quedan con acusaciones mínimas que les permiten salir, por supuesto, ante cualquier error de presentación o de falta de pruebas por parte de las procuradurías. Entonces yo creo que son ambas cosas y por supuesto el Poder Judicial tiene que hacer lo suyo en analizar e investigar y conocer de las amenazas que viven sus jueces, magistrados en los distintos estados y de su actuar. Entonces, creo que las instituciones nos están quedando a deber. Bien, Elisa, gracias. Carolina, el presidente de México ya alista su viaje a Estados Unidos, dice que puede hacerlo en un vuelo comercial o tal vez podría ser incluso en un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional, con escalas, en fin, se prepara. ¿Qué opinas de esa visita del presidente de México a la Casa Blanca? Yo creo que con Trump nunca nadie puede ganar nada. Yo comprendo evidentemente el argumento de que no es lo mismo un candidato a la presidencia reuniéndose con un jefe de Estado, como ocurrió en el caso de Peña Nieto, que yo creo que es de los episodios que más le costaron en el no cariño de la gente hacia Peña Nieto. Te iba a decir que en el cariño, pero es que creo que estaba desaprobado de tiempo a ese pobre Peña. Por más copete bonito, solamente lo quieren las novias, y no las exes. Pero bueno, entonces, le fue muy mal a Peña y puede ser hasta injusto comparar el encuentro que va a haber del presidente López Obrador, que es un presidente, con otro presidente, aunque sea un presidente que no nos guste nada y que no tenga actitudes presidenciables, pero por ningún lado, que es Trump. Pero yo lo que creo es que nadie gana nada con Trump, porque Trump sí tiene un patrón de conducta errático, mentiroso, ofensivo. También tiene un récord en el que solamente ha hablado pestes de México, nos ha calificado y tildado de violadores, de criminales. Creo que al único mexicano que le dio por tratar bien es justamente Andrés Manuel López Obrador, pues porque en ese sentido sí han sabido capotear un poco a la bestia llamada Trump, pero capotearlo ha significado hacerle de la policía y del muro de Trump. Entonces ya es muy costosa esa relación. Yo no estoy segura que sea la mejor idea esa foto que necesita Trump para su campaña y que yo no creo que López Obrador necesite. Tan es así que Trudeau no ha dicho esta boca es mía. Digo, y él sí va a ver la foto, está guapo, él tenía que salir ahí, pero ni siquiera eso nos van a regalar. Ahí van a estar ellos dos, y luego va a haber otra foto que yo creo que no es la que quiere Andrés Manuel López Obrador. Si decide ir en una línea comercial, pues ¿qué? ¿Se va a poner el cubrebocas? Que yo creo que sería incluso hasta buena idea, porque hay que seguir con la vida. La vida, ya nos dijo el día de hoy la OMS, es una en la que vamos a coexistir con el coronavirus.
Y también ya sabemos que para coexistir con el coronavirus hay que ponerse un cubrebocas, lavarse las manos y demás. Entonces yo creo que el presidente López Obrador, que ha sido el que más ganas ha tenido que exista reactivación de la economía y también postergar el minuto de darle cierre a nuestra economía porque iba a ser tan doloroso, bueno, pues podría decir esta normalidad con COVID es con cubrebocas, pero yo creo que él no quiere esa foto. Entonces nada más nos van a usar electoralmente porque Trump le está yendo de la trompada, de la patada, le está yendo frente a Biden. Todas las encuestas lo marcan muy mal por su pésimo manejo de la pandemia y también por su tremendo racismo, justamente en el caso de la violencia policíaca. Entonces yo no sé bien qué gana y me imagino que todo tiene que ver con el TEMEC, que México está agradecido que exista esa opción, ¿verdad? Porque dado la tristísima circunstancia económica de México, pues salir mal librado con el TEMEC sería terrible, pero también le iría pésimo a Estados Unidos sin TEMEC. Entonces, yo no sé, yo creo que aquí nadie va a ganar. Gracias, Caro. Elisa, ¿qué opinas sobre este tema, por favor? No debe ir el presidente Andrés Manuel López Obrador. No debe ir con Donald Trump. No. Es que, mira, Julio, este ser es despreciable, ¿no? Donald Trump es... hablo de Donald Trump. Sí, porque ahorita se nos arma aquí la bronca. Qué bueno que precisaste. No, y ya habíamos dicho cuando anunciaron que qué lindo Donald Trump que nos va a mandar ventiladores. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? Pues ya estamos viendo a cambio de qué. Ya le está diciendo al gobierno mexicano, pues, órale, me voy a cobrar. Ya se está cobrando, ¿no? Barriles de petróleo. Sí, y lo de los barriles, ¿se acuerdan? Esta crisis ahí de Rocío Nale, y todo el mundo decía, ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué? Pues bueno, a cambio de que Andrés Manuel López Obrador vaya y se tome la foto con él en el momento en el que él va de picada en las encuestas estadounidenses, en el momento en que necesita un motivo para reforzar su campaña y para poder reelegirse. Eso es lo que está buscando Donald Trump, se le está cobrando a México. Y aquí la pregunta es, ¿y de verdad no nos queda otra opción? Porque muchos dicen, no, es que imagínense los aranceles, cómo nos hubiera ido, entonces, pues por eso se cedió ante Estados Unidos. Y no, pues imagínense, si no nos ayuda con lo de los barriles, esto, qué crisis. Oye, entonces, ¿qué no nos queda de otra más que bailar al son que nos toque Donald Trump como país? No, me parece terrible. Y además, pues bueno, con la agravante para Andrés Manuel, que muy probablemente gane, y ojalá, Biden. Entonces, Caro, que no vaya el presidente López Obrador a la Casa Blanca a este acto relacionado con el Tratado de Comercio. Pues lo están invitando a una celada, a usarlo de prop electoral. Evidentemente, claro que yo digo que no vaya. Ahora, me imagino que estamos devolviendo favores petroleros, estamos también devolviendo, o más bien respondiendo a nuestra vulnerabilidad económica, que es tremenda, y pues nos está costando mucho trabajo levantarle cara a ese orangután de Trump, y perdónenme que insulte hacia los orangutanes, pero le vamos a hacer el juego a la campaña, porque Trump necesita ahorita de López Obrador no necesita por ningún motivo de ello. Pero yo creo que aunque yo quiero que no vaya, pues va a ir, porque como dicen los americanos, it's payback time, ándale, pues y devuelve la moneda. Yo creo que está contento López Obrador, pues claro que no, pues si ni le gusta andar viajando al extranjero, y ahora como te digo, va a tener que pasar esos filtros con el termómetro y el cubrebocas y el hotel o sea, la verdad es que yo no creo que es ninguna gozada, pero pues de ese tamaño es nuestra vulnerabilidad. Y también yo creo que de ese tamaño es la importancia de que exista este fluir de las fronteras, porque la frontera
de México, que es larguísima, y los pueblos que son de frontera, y cuando digo pueblos es un decir, porque son las ciudades fronterizas que tienen un vigor económico brutal, están afectadísimas por este cierre que se ha ido posponiendo y que cada vez se hace más extenso, y que quiebra a farmacias, a médicos, al turismo, al turismo que existe, ¿cómo le llaman?, de la salud, sí, al claro. turismo gastronómico, o sea, tantas economías en la frontera que eran nuestro gran motor y que hoy día están paralizadas. Entonces yo creo que eso son todas las variables que están pensando y por la cual va a salir esa foto de la ignominia. ¿Cómo la quieren bautizar a la foto? ¿La de la trompada? ¿Cómo ves? La trompada al corazón. La trompada al corazón. Elisa, y al mismo tiempo en México, el arranque del año electoral ya absolutamente a toda velocidad, la aparición tan peculiar de ese documento de la presunta BOA o el presunto BOA, Bloque Opositor Amplio. Luego, mira, ya está bailando Caro, seguramente por la BOA. Es la BOA. Y los periodistas lo saben. Elisa, entonces la BOA está, el Frena ahora como contraparte activa con estas manifestaciones de fin de semana a bordo de vehículos automotores, en fin, ya arrancando a plenitud el año electoral, Elisa. Mira, yo creo que Andrés Manuel López Obrador quiere ver boas en el Congreso y serpientes en el INE y cosas, y así nos los está mostrando ya con su muy agudo sentido de competencia electoral, que nunca lo ha abandonado, ¿no? Eso por una parte, y por la otra, pues el Frena, que realmente, pues no arranca. O sea, el Frena que tal cual. ¿Está frenado? ¿Qué oposición es esa, hombre? Entonces, por un lado, esta creación, la verdad, filtrada desde el propio gobierno para decir la BOA. Que toma elementos, como siempre, la fabricación de noticias no es nada más una noticia falsa. Siempre la mejor forma de fabricar noticias así engañosas o mañosonas o confusas es ponerles ingredientes de la realidad y revolverlas, ¿no? Con cosas así muy poco reales. Entonces, la BOA, por supuesto, tiene sustento en cosas muy concretas que hemos visto a grupos de empresarios poderosos o de gente que se siente identificada con gobiernos anteriores que no quieren a Andrés Manuel López Obrador y que desde que ganó Felipe Calderón están totalmente dispuestos a apoyar para que Andrés Manuel falle, ¿no? Por supuesto existe todo un grupo importante. Ahora, lo terrible es que creo que estas frases de campaña ya se están quedando cortas, se están quedando viejas ante la realidad. Y lo que está pasando con Andrés Manuel es que esa BOA que él veía claramente hace unas décadas, pues ya no está ahora tan claro, porque pone en el saco a muchas otras personas que pudieron apoyarlo hace 2 años, que se va a cumplir ya 2 años de la llegada de Andrés Manuel al poder, y que más bien se sienten decepcionadas. Entonces también ir juntando en un costal de quién sabe qué a opositores, y de ahí ir agregando a aquellos que son críticos y que pueden hacer también una crítica constructiva al gobierno, me parece muy delicado y peligroso, porque entonces va a perder Andrés Manuel el apoyo de mucha gente que con honestidad y con sinceridad estaban muy entusiasmadas de un cambio hace 2 años. Bien, gracias. Elisa, Caro, ¿cómo ves este arranque de año electoral? ¿Cómo ves al presidente López Obrador, el BOA, el Frena, todo esto? Mira, la BOA es más bien como una lombriz, un malestar intestinal. ¿A qué me refiero con eso? Porque no quiero ser tan brutal, digo la verdad. Pero es que son tales las obviedades. Bueno, evidentemente que cuando alguien gobierna siempre hay otro grupo que quisiera que no gobernara. Entonces, bueno, pues
Pues sí, ahí están los que no. Ahora, ¿por qué le llamo lombriz? Porque finalmente ese grupo que no quiere a Andrés Manuel López Obrador es el mismo grupo que no lo quería hace 6 años, hace 12 y hace, yo creo que desde los tiempos de Macuspana. Y desgraciadamente es un grupo que ni siquiera comprende las fallas que sí ha tenido objetivamente el gobierno de López Obrador, porque están llenos de ira, porque también están llenos de falsas noticias entre ellos, y porque desde las vísceras y desde el intestino, por eso es una lombriz, imagínate, cómo afecta el intestino, pues ahí andan soltando pues una especie de diatriba, por no decir diarreas, que no ayudan al pobre país. Entonces, yo sí creo que es muy importante que tengamos en toda democracia una oposición fuerte. Esta oposición, descrita entre la BOA, que no sé si es lo que se inventó Jesús Ramírez Cueva, nada más para ayudarle a todos los seguidores a que la pudieran identificar mejor y son una guía práctica, así, mira, le sigue el caminito, estos son, o si el Frena, que también se frenan a sí mismos por la desenfrenada y loca visión que tienen. Entonces, mira, yo honestamente creo que tenemos una oposición muy pobre, y que esgrime argumentos pobres con un país que está necesitado de verdad de voces y liderazgos que nos ayuden a superar problemas que no estamos superando como nación. El presidente Andrés Manuel López Obrador acaba de anunciar que va a tener un informe en 2 días. Sí, es en 2 días, ¿verdad? Por el aniversario del 2 de julio. Y entonces, sí, la mera verdad es que yo me quedé, pues, con el ojo cuadrado y redondo, porque digo, oye, me ha estado informando todos los días. Este presidente informa todos los días, ¿eh? Todos, no hay un día que no informe. Yo lo que me pregunto es cuándo va a gobernar. Claro que es muy bueno que exista, que esté en la ley, que vamos a meter a la cárcel a los corruptos. Claro que está muy bien que ya no compremos medicinas donde no debíamos de comprarlas. Es decir, hay muchas cosas que qué bueno, pero ¿y luego? Entonces nos siguen informando y no nos gobiernan. Y luego tenemos una oposición que sigue vomitando y que sigue vomitando, pero que no propone nada. Entonces yo sí creo, Julio, que estamos, que hay todo un sector de la población que no quiere estar en el extremo de adorar a Andrés Manuel López Obrador, pero tampoco quiere estar en el extremo de abominarlo, que estamos en el completo olvido y abandono, y yo nada más quiero, ya nada más por conclusión, por cuquearlos, como dicen. Fíjate, nos ocurrió algo espantoso el día viernes, todos coincidimos, ¿no? Que fue este atentado en contra de Omar García Harfuch. Y lo que uno hubiera querido es preguntas, pues no sé, como que inteligencia, y me refiero a neuronas bien aplicadas para tratar de ver qué es lo que nos está pasando en este país donde la violencia puede ser tan extrema en la Ciudad de México. Y salen chistorrillos tan brutos como que los abrazos y que los balazos. Entonces yo de veras decía, este es el nivel de nuestra intelectualidad. Nos teníamos que estar preguntando qué pasó, cómo se salvó, por qué pasó, y aquí todo el mundo ironizando, felices por decir que el lema de campaña, porque era un lema de campaña López Obrador, una estupidez. Bueno, pero era un lema de campaña, ¿dónde está la inteligencia? Y entonces yo luego, al día siguiente, dije, bueno, yo espero que los medios, los periódicos y demás, vamos a tener una respuesta unida de decir, guácala, lo que pasó. Y ahí te va la mía, fíjate. ¿Ustedes vieron este encabezado de Reforma? A ver, déjame ver. Declara cártel guerra 4T. Oye, sí, la declaró a todos los mexicanos, me pareció de una miseria, de una falta de comprender lo que nos está pasando. Este tema de la violencia no es de la 4T o no 4T. Sí. Es una violencia en contra de los mexicanos y del Estado mexicano. Entonces, si me preguntas de la BOA y del Frena, yo siento que es este nivel. Sí. Sin dejar de decir que hay tantas carencias, como te digo, por las cuales señalar al actual gobierno. Gracias, Caro. Lisa, pues...
Y yo creo que aquí el presidente debe dejar todas estas frases de campaña, esta lógica de su vida anterior, que estuvo siempre en búsqueda de poder, para decirle, ya está, y es hora de gobernar, y es hora de tomar decisiones, porque las que ha tomado en gobierno también han sido ya muy cuestionables, ¿no? Ha habido alguna que otra cosa, sobre todo al arranque, por ejemplo, y luego, ¿qué más? ¿Qué sigue? ¿No? Entonces, todo se queda en estas frasecitas, y que además los distintos grupos, sobre todo, bueno, estos dos grupos, ¿no? Los P-haters y AMLovers, o como quieran llamarles, ¿verdad? Que están tanto en la política como en el empresariado, están llevando agua electoral a su molino con cabezas como la que estamos viendo, como la que nos mostró ahorita Caro, o con expresiones de la gente cercana a Andrés Manuel, hablando y comparando también esta agresión, sí, como una agresión a la 4T y a Andrés Manuel, también dentro del propio grupo de seguidores de Andrés Manuel, ¿no? Los cónyuges, secretarias de Estado, ¿no? Llevando, y en ese mismo discurso, diciendo que es la guerra contra el gobierno de Andrés Manuel, lo que acaba de suceder. ¿Qué contrastes, ¿no? De un lado y del otro, en la misma dinámica, en el mismo discurso electorero ramplón. Lisa, ¿y ves liderazgos posibles de crecimiento en esa oposición? ¿Ves a Felipe Calderón? ¡Ay, no! Bueno, ¿quién? ¿Quién? ¡Ay, mamá! Ya, mira, Caro, está con una expresión ¡Ay, completa. Mamacita! No, ahora sí que no me digas eso, porque va a salir la boa. Enrique Alfaro. Va a salir Andrés Manuel la boa por la culata. ¿O cómo dice el dicho? Sí. ¡Espanto! Sí. No. ¡No, Margarita! ¡No! Eso hay que esperar a ver qué va a pasar con García Luna, porque es un cinismo absoluto el hecho de que además todavía sigan diciendo que el registro del partido y que la competencia. ¡Qué vergüenza! Claro, ahora sí, por favor. No, ni a mí no me deshojes esa Margarita, guácala. Nada de eso. Toda claridad, guácala. O sea, en realidad, fíjate, mira, Genaro García Luna ni medio atentado sufrió. Tan complaciente y tan contento andaba ahí, por lo que dicen las autoridades de Estados Unidos, ligado con el narcotráfico. Sí, el liderazgo, pero lo describió súper bien Elisa, entonces yo sí quiero ir a ese tema. En los extremos en los que estamos, de las voces que son extremadamente enamoradas del presidente López Obrador y los que están extremadamente odiadores, ya olvídate desencantados, porque nacieron desencantados de López Obrador antes de que él ganara la presidencia. Son idénticos porque los dos son de este tamaño mirruñiqui, mira, no cabe ni adentro de acá, microscópico, pequeñísimos esos dos extremos. Y lo que le está faltando a México son liderazgos, voces que estén distantes de estos dos extremos y que empiecen de verdad a preocuparse por México. De hecho, yo esta mañana escribí un tuit, entre que veía yo la golpiza que se estaban dando los moléculas y los Ackermanes, agarrándose a trancazos contra los güeros Castañedas y güeros Barbados de Hernán Cortés, si esos dos extremos nos representan, yo sí me quiero aventar por una ventana, porque la realidad del mexicano no está en esos extremos de esos personajes que lo único que ven es grilla y política. Yo siento que la realidad de los mexicanos está en preguntas que nos hacemos todos los días, y es: mañana voy a seguir teniendo trabajo o no, mañana me voy a contagiar de la COVID o no, mañana van a estar sanos mis hijos, tengo un futuro. Estas preguntas que son tan válidas, no entiendo por qué no están visibles ni en la voz de la oposición ni en la voz de quienes supuestamente están ayudando al gobierno. Es terrible, y desgraciadamente tampoco en voz del presidente López Obrador, que sigue enfrascado en este pleito añejo de cuando le robaron la elección en 2006. Hombre, todos se lo concedemos, yo se lo concedo, le robaron la elección, son horribles, pero él ya gobierna y su responsabilidad es gobernar y
y dar este paso hacia adelante, y yo creo que él no lo acaba de dar. Gracias, Elisa. Y dentro de todo esto que se está viviendo, no deja de ser peculiar la falta de perspectiva de los opositores, y tanto que se habla de una polarización en la cual habría una enorme oposición a López Obrador, según el Frena y estos grupos, y en los hechos pareciera que México sigue todavía dándole un bono de esperanza a López Obrador, a pesar de todos estos datos y detalles que seguimos hablando. Mi pregunta es la siguiente, Elisa: ¿crees que en las elecciones intermedias de 2021 se mantenga el predominio de Morena en términos electorales, aunque tal vez no al mismo nivel de 2018? Mira, yo espero que no, Julio, por el bien del propio López Obrador, porque esta concentración de poder en el Ejecutivo Federal, en un sistema presidencialista, ya hemos visto hacia dónde puede desembocar. Lo vimos hace muchos años, ¿no? En estas locuras de concentración de poder como la que vivió José López Portillo, ¿no? En donde no tenía ni contrincante rumbo a la presidencia, y no hubo nadie que se atreviera a hacerle contrapeso o a decirle: por ahí no va la cosa, señor. Un hombre que además, pues, era un hombre inteligente, era un hombre preparado, era un hombre que se decía de izquierda, era un hombre con una gran elocuencia a la hora de hablar, con presencia además, ¿no? Encantaba a hombres, a mujeres, y sin embargo acabó derrotado en una caricatura de sí mismo. Y yo creo que mucho tuvo que ver ese poder absoluto, total y concentrado en una sola figura, en donde nadie le hizo segunda, no quiero decir siquiera sombra, nadie le hizo contrapeso y le indicó, oiga, ¿sabe qué? Por aquí no. No, porque, como dicen por ahí, el poder enloquece y el poder absoluto enloquece absolutamente. Entonces, yo creo que Andrés Manuel ha concentrado mucho poder, lo hizo legítimamente. Hace 2 años llegó con una gran fuerza porque el voto así se lo concedió. El día de hoy no es así, ha ido también decepcionando o ha ido cerrando puertas a muchos de los grupos, como los grupos feministas, por ejemplo. En fin, podemos hablar después, y será motivo de otra charla, de las mosqueteras astilladas, pero lo cierto es que yo creo que si logra otra vez una mayoría contundente, por ejemplo en Congreso, Julio, el riesgo que se corre es lo que ya se corrió con el tema de la Guardia Nacional, que lo que era inconstitucional, entonces simple y sencillamente se reforme para que desde la Constitución se haga legal, y eso es peligrosísimo. Gracias, Elisa. Carolina, pues te pregunto, ya estamos en la parte final del programa, son las 3:04 p.m. Te pregunto, ¿a ti te parece también Putla horroroso lugar? No puedo contestar con groserías a... Sí puedes, ¿cómo no? Di lo que quieras. No voy a decir, porque ya iba yo a decir que su esa de Putla... Pero no, lo que te quiero decir es, a mí ¿te acuerdas que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto surgía mucho esta frase de no entienden que no entienden? Así es. Y se le hablaba a esta élite, a esta gente de poder, a estas voces que no entendían que no entendían. Bueno, los derrotaron, los sacaron, los patearon. Llegó una oleada con votos que decían exactamente lo contrario que tantos analistas durante tanto tiempo machacaron, ¿no? Que tenía que perder López Obrador por tal y por tal. Es decir, nunca convencieron con sus argumentos. Pero lo que es tremendo es, después de semejante golpe de realidad, donde se tuvieron que dar cuenta que nadie los escuchaba, pues quizás hubieran tenido que entender. Y a mí me sorprende que una persona como Jorge Castañeda, con tanta educación, con tanta formación, con tanto viaje en millas acumuladas en sus maletas que le permiten viajar en primera clase cada que el mundo estaba abierto, porque obviamente ya no puede viajar don Jorge, ha de extrañar. Ay, cómo extraña a París ese señor. Bueno,
no entiende que no entiende. Y la arrogancia tan espantosa con la que se refiere, no a un lugar en específico, a Putla, lo que él quiso decir es a todo lo que es pueblerino, a todo lo que no es mundano y que no te puede ofrecer lujos, como los entiende él, que me imagino que han de ser marcas en vez de unos tejidos asombrosos, que esos sí son únicos porque no se maquilan al 1000 por hora, así como las bolsitas Louis Vuitton o no sé de qué sea su cartera, Gucci o Fendi. Mira, de esas hay miles. Pero una pieza única de un artesano es única. Pero ni un doctorado le sirvió para darse cuenta de eso. Y sigue mostrando el desprecio públicamente y además tiene cómplices entre Leo Zuckerman ahí con su risa de somos conquistadores. De verdad, qué imagen tan triste, ¿eh? Elisa, por favor. Yo nada más quería decir que le hace falta ver más backs, que te lo lleves a algunos de tus reportajes para que vea el México maravilloso que tenemos en cada esquina, en las regiones, ¿no? Ahorita mencionabas... ¿Dónde habrá ido en su campaña? Pues, seguramente le organizaban, vamos a la Condesa, uy, qué miedo, te voy a llevar a la Santa Cruz Mellehualco de Iztapalapa y ya con eso tienes para México todo. ¿Cómo un señor así tuvo fondos públicos para hacer campaña electoral y no tiene idea de lo que es un pueblo de México? Claro, que forma parte de esa inconsciencia y de esa insensibilidad social, Lisa, de lo que hemos hablado, de no entienden, que forma parte de varios personajes. Gabriel Cuadri en su momento proponiendo que se suprimiera a los estados con más atraso económico, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, para poder darle un levantón a nuestro país, pero hay mucha insensibilidad y desconocimiento de la realidad nacional entre muchos de nuestros políticos, Elisa. Y lo que nos ha abierto también el panorama en estos años y en estos momentos es el decir cómo llegaron. Y estos señores llevan años marcando la pauta en la opinión pública, o cómo llegaron a gobernar, mira, a los distintos espacios. Ahorita estaba escribiendo mi columna para mañana, haciendo un pequeño recuento sobre el tema de Andrés Manuel, sus 2 años, pero yéndonos hacia atrás, del momento de la transición hacia acá. Vistos el día de hoy, Julio, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, ¿de verdad? ¿Por qué? ¿Cómo llegaron? ¿Cómo nos gobernaron? Y así nos podemos ir con los distintos candidatos. Cuadri, candidato a la presidencia, y nos podemos seguir con secretarios de Estado. Y dije, no, yo creo que México merece algo mucho mejor de lo que ha tenido y de lo que tiene hoy. Bien, pues creo que llegamos ya a la parte final. Caro, ¿algún comentario? ¿Algo que quieras señalar? Con todo, sabes que siempre aquí hay la oportunidad de decir lo que se quiera. Encantada de que nos hayas invitado. Vas a tener que volvernos a invitar que pueda, Marcela, porque si no, no fue el encuentro. Eso sí, yo nada más te quiero decir. Y que se nos olvidó ya, en que mientras le sacábamos la lengua a Castañeda, platicar del episodio que también ahí está subyacente de Héctor Aguilar Camín, con dile a tu amigo Diodoro, claro, el desplante de somos amigos del poder, es tan de verdad, tan terrible, que justo por eso, fíjate, voy a decir una barbaridad que no se parece tanto a lo que dijo Elisa, pero justo por ese no entender, que no entienden nada, creo que aunque no ha cumplido con la expectativa el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Morena quizás no termine fulminada en las urnas. Y esa oportunidad se la ha dado la oposición, porque también si es por Morena, con eso de que les encanta arañarse y jalarse y odiarse entre ellos. Pero está, como te digo, no hay liderazgo si esta ausencia va a hacer que quizás ni siquiera cambie el balance electoral. Gracias Carolina Rocha, un gran gusto que estés de nuevo en este reencuentro al cual nos faltó Marcela por razones de última hora que ella nos notificó hace un rato, por razones personales, pero claro que nosotros deseosos, como habíamos quedado, de que fuera el reencuentro de las 3 grandes mosqueteras. Gracias, Carolina. Con 2 Julios. Con 2 Julios. Muchas gracias. Elisa, tu comentario final y lo que tú quieras señalar, por favor.
Mira, yo creo que vienen momentos complicados para el país por lo que se ha vivido en tema de salud y el impacto que va a tener en la economía, pero el foco rojo sigue siendo la inseguridad y la violencia. Entonces, ojalá ahí en este llamado y lo que nos ocurrió la semana pasada sea un desprendimiento de las oposiciones y todo para trabajar en conjunto, que yo creo que el tema de seguridad puede ser un motor importante para lograr algunos acuerdos, y en ese sentido también creo que los distintos poderes tienen que asumirse y asumir el rol que les toca en esta nueva etapa. No nada más es Andrés Manuel, estamos esperando ver a un Congreso a la altura y a un Poder Judicial también a la altura de los retos y las circunstancias que vive actualmente el país. Muchas gracias, querida Elisa, muchas gracias por esta oportunidad de escucharte de nuevo. Gracias a las dos y espero que nos veamos el próximo lunes ya con Marcela Gómez Salce, a quien le mandamos un saludo, un gran abrazo. Gracias a las tres. Gracias, qué gusto. Igual, hasta luego. Muchas gracias. Gracias.